1974. El tren para el norte chico ha quedado suspendido, decisión sin importancia para altos ejecutivos. Qué tristeza, qué silencio hay en el rostro curtido, esperanza de progreso. ¿Qué ha pasado? Que no vino, esperanza de progreso. ¿Qué ha pasado? Que no vino. Amanecer color tierra, una casa ya en el cerro, un viejo asoma y saluda, desde el vagón le contesto. Qué tristeza, qué silencio, problemas habrá tenido, la vía algún accidente, cómo se extraña su ruido, la vía algún accidente, cómo se extraña su ruido. Cuántos saludos al alba, con ese viejo nos dimos, con tu mano levantada, quisiste viajar conmigo. Qué tristeza, qué silencio, qué amanecer tan callado, si ya ni el viento se siente, los rieles se han oxidado, si ya ni el viento se siente, los rieles se han oxidado. En mis pasadas de niño quise mirarte de cerca, entrar por tu puerta abierta y aprender a ser tu amigo. Yo quiero que ese tren haga para mí el último viaje, para poder abrazarte, quedarme a llorar contigo, para poder abrazarte, quedarme a llorar contigo. Estamos aquí en la estación de Diego Almagro. Cuando yo llegué el año 73, el mes de julio de 73, pasé por el Longino, se llamaba Pueblo Hundido, ¿ya? Y el nombre era evidente porque estamos rodeados por cerro, entonces el pueblo está absolutamente hundido respecto de la cota normal geográfica. Cuando el tren llegaba por esta vía, esta era la vía que llegaba al tren. Entonces recuerdo muy bien que yo me bajé y lo primero que veo en este sector, una mesa enorme, cubierta, llena de platos grandes con cazuela de ave. El tren llegó a la 1 de la mañana, veníamos todos muertos de cansancio porque habíamos salido de Copiapó a las 8 de la noche. ¿Ya? Entonces llegar acá y sentir ese aroma de cazuela de ave era algo reparador, exquisito. Entonces, ¿qué pasa? El tren demoraba de aquí que se tenía cerca de 40 minutos. Tiempo seguramente en que el personal del ferrocarril aprovechaba para poder comer su cazuela, y la gente misma también, porque todo el comercio aquí, llegaba al tren y se llenaba de comerciantes y toda la gente compraba. Té en botella también, mucho se vendía. Y bueno, en ese tiempo esto estaba lleno de coches de carga. Todo el patio estaba lleno. Hoy día ya hay nada. ¿Ya? Don Julio, ese carrito que está ahí. Ese es un motocarril que utiliza el personal de Ferronor, que bueno, es el heredero de Ferrocarril Longitudinal del Norte,
de la empresa de ferrocarriles del Estado, para poder revisar la vía. Ellos tienen que estar constantemente revisando la vía por las deformaciones que se producen por el peso de las locomotoras, ¿ya? Ese es el motocarril. Ahora, originalmente, en su origen, cuando se creó el Longino, cuando el Estado atendió las vías, este era un punto de intercambio, ¿ya? La persona que venía del sur llegaba en el ferrocarril de la empresa Ferrocarril del Estado hasta este punto. Y de aquí tenía que hacer transbordo para seguir viaje a Iquique al ferrocarril de Iquique a Pueblo Hundido. ¿Aquí cambia la trocha o no? No, la misma trocha, 1 metro. ¿Pero por qué acá en cambio? Porque son administraciones diferentes. Entonces se administraba de manera diferente, con vagones diferentes, con locomotoras diferentes. Para evitar después esa complicación, ¿ya? Se permitió usar el mismo vagón, o sea, los vagones seguían viaje a Iquique, pero solamente con cambio de locomotora. Y finalmente el ferrocarril del Estado adquirió la tuición completa, de la administración completa de la vía férrea hasta Iquique, ¿ya? Y ya no había que hacer cambio de locomotora. Esta es la estación de Inca de Oro, una estación intermedia entre Copiapó y Diego de Almagro. Aquí se puede apreciar la bajada, el tren viene bajando desde la estación Chimberro, ¿ya? Hasta Diego de Almagro. Estamos sobre los 1000 metros de altura en este minuto. Cuando yo pasé hace 40 años, el tren se detuvo a eso de las 12 de la noche. Y lo único que recuerdo haber visto una pequeña luz muy mortecina que alumbraba el letrero que decía Inca de Oro. Nada más, paró 2 minutos, 3 minutos y siguió viaje. Después a la vuelta, cuando regresé a Santiago, en el mismo tren, el tren pasó por aquí tipo 3 de la tarde, 4 de la tarde. Y ahí me pude dar cuenta de que era un pueblito relativamente importante. O sea, tuvo su gran época de auge en los tiempos de explotación de las minas. De hecho, ahí hay zonas donde están lugares donde se cargaba el mineral de la pequeña minería que trabaja aquí en este sector. Disminuyendo su velocidad, entramos con graciosa lentitud por el umbral de la historia para detenernos en un galpón antiguo y bastante maltraer. Y yo, que siempre me sentí orgulloso cuando el profesor de historia explicaba que Chile había sido el primer país de Sudamérica en construir un ferrocarril. Ese galpón es esta estación, la estación Copiapó. Un hito dentro de la historia de la ingeniería chilena, que aquí llegó el primer ferrocarril sudamericano desde Caldera hasta Copiapó. Cuando la vi me dio pena, me dio rabia ver cómo un monumento que para mí significaba tanto estaba en condiciones bastante paupérrimas, bastante deterioradas. Cuando paró el Longino, me acuerdo que en esta misma banca seguramente yo me subí aquí a la banca y miré cómo la enorme cantidad de personas bajaban y otra enorme cantidad de personas nuevamente subía, cómo se hacían los cambios o sea, cómo se abastecía de bebida, comida y todo en el furgón del furgón de servicio que llevaba el Longino. Eso fue alrededor de las 6 de la tarde, 7 de la tarde. Y el tren permaneció aquí estacionado cerca de 40 minutos, más o menos, 40-45 minutos. Y de ahí cuando partió ya no se veía nada, todavía habíamos llegado bajo comenzando la penumbra. Cuando el tren partió aquí, que ya era oscuridad completa. Algarrobal, distante unos 30-40 kilómetros al norte de Vallenar. Este punto es muy interesante desde el punto de vista geográfico, porque se siente un aire más húmedo, y eso es producto que partía el último sector de depresión intermedia viniendo de norte a sur. Y en segundo lugar, la cordillera de costa es baja y las planicies litorales avanzan mucho hacia la depresión intermedia, permitiendo que entre
la humedad costera en forma de camanchaca. Y eso hace que toda esta vegetación, aunque dispersa, pueda sobrevivir gracias a la humedad que penetra desde el mar hacia el interior. Aquí en esta parte también se produce el fenómeno del desierto florido. Como la humedad pasa en invierno ya en forma de nube mucho más compacta, permite llover, entre comillas, milímetros, y eso hace que florezca el desierto. Este es un pequeño puente porque es evidente que por aquí en algún momento pasa agua. Entonces los constructores del ferrocarril, para evitar inundaciones o evitar deslizamiento de tierra que pudiese mover la vía, optaron por hacer un pequeño puente, que es en general la que da Algarrobal tiene 3 o 4 puentes, ya, que permite el escurrimiento del agua que en forma esporádica pasa por este sector. Es de los últimos puentes que existen hacia el norte. Ya prácticamente la cantidad de cursos de agua es mínima, y dadas las condiciones de sequedad en las cuales se está avanzando hacia el norte. Se ha conservado notablemente bien, los durmientes están en muy buen estado. Eso gracias a que la sequedad imperante, porque estamos en una zona semidesértica, estamos en el límite de la estepa cálida, casi ya entrando al desierto. Eso permite que la madera con la cual se construyó, sobre la cual están puestos los rieles, se haya conservado de manera estupenda. Este puente es del año 1930, 1935, no más allá. Inclusive puede ser anterior, ¿ya? Y se nota que la estructura es la estructura original. Bajo el puente, admirando la simple belleza de esta construcción ferroviaria, justamente en el lecho de esta quebrada seca. Un poquitito más al norte se encontraba la estación Algarrobal. Si bien es cierto, fue una estación de control de tráfico, simplemente en algún momento tuvo cierta importancia porque conectaba con un ferrocarril que iba hasta Canto del Agua, hasta la cercanía de Canto del Agua, que era una fundición de cobre, y de ahí hasta Carrizal Bajo, que era el puerto de salida de cobre de toda la zona, ¿ya? Se podría también mencionar, entre otras cosas, que el rey del salitre, John Thomas North, a mediados del siglo XIX, fines del siglo XIX, trabajó como calderero, o sea, echaba el carbón a la locomotora del tren que iba de Canto del Agua a Carrizal Bajo. Aquí empezó él a meterse en el negocio de la minería para después hacer su fortuna en el norte salitrero. Cuando se pasaba por aquí, más de alguna vez el tren Longino atravesó el desierto florido. Debe haber sido un espectáculo maravilloso para los pasajeros cuando cruzaban esta zona que es bastante seca, de pronto encontrarse con miles y miles de flores de multicolores y todos los cerros pintados con esas flores, ¿ya? Y eso es producto de que en el mes de julio, cuando llueve en forma esporádica, 15 días después de la lluvia, se produce la germinación de la semilla y se llenan los cerros con flores. En este sector, desde Quebrada Algarrobal hasta la Hacienda Castilla aproximadamente. Esta es la estación de Vallenar. A mí me llamó la atención la estructura que tiene, ¿ya? Muy diferente a todas las estacioncitas que el Longino había pasado en ese viaje que realicé. Cuando llegó el tren se estacionó justamente en esta primera línea, acá. Y estaba lleno de gente, había mucha gente esperando la llegada del tren, seguramente para venir a buscar a sus parientes, a sus amigos, o tal vez para subirse al tren, otro tanto. En el tren se empezaba a bajar la gente, había una actividad pero frenética,
¿Ya? A mí una de las cosas que más me llamó la atención es en esas murallas que se ven ahí, unas murallas de tierra grande, el fondo del cajón de la quebrada, que parecía como que confina la vista, te encierra la vista enormemente. Cuando el tren llegó, bajamos por un montón de gente directo al baño. La verdad que la última parada que tuvimos para poder ir al baño había sido La Serena. Así que aquí hacíamos cola para poder entrar al baño, porque en realidad los coches no se podía, era imposible poder ocuparlos. Ya. Estamos en la estación Vallenar, sentados en un coche del año 1929, un Linke Hoffmann alemán, que llegó a Chile para brindar servicio a la Red Norte. Cuando... Este era un coche de tercera clase, de asientos de madera. Seguramente eran los coches que usaba el llamado tren ordinario, que iba a Iquique, que tenía solamente tercera clase y un buffet. Yo recuerdo cuando viajé el año 73 a la vuelta, en Baquedano se anexó este coche, no sé si sería exactamente este mismo, pero un coche de este tipo, que venía lleno de gitanos, ¿ya? Hasta La Calera. Se corrían muchos mitos de los gitanos, que asaltaban, que dejaban las escobas. Por lo menos con el viaje que tuve yo no hubo ningún problema. Ellos que estaban encerrados en su coche y de aquí no salieron, nunca. Coche Linke Hoffmann del año 29, el cual iban los gitanos. Ahí dice 2T, T minúscula, o sea, trocha métrica. En realidad este coche era de tercera clase, ahora lo ascendieron, les dieron el honor de ascenderlo a segunda clase. Y aquí anexado a este coche, aquí anexado están los coches, los espejos del año 62 de fabricación nacional. Que originalmente no eran de este color, era un color oscuro, pero por dentro está igual, salvo que no están los maleteros fueron sacados, pero ahí se puede apreciar, los asientos eran rectos, 90 grados, forrados en vinil, lo cual permitía que durante la primera hora o 2 horas el viaje fuese relativamente cómodo, pero después de eso ya se hacía bastante complicado, la espalda dolía. El viaje pasaba a ser de algo placentero a algo bastante complejo. Ahí está el maletero, ahí están los maleteros. Yo me acuerdo que del viaje, cuando volví en un coche donde iba muchos universitarios, venía universitario de Iquique a La Serena. Ya yo había llegado a Iquique en el tren y ahora volví hacia Santiago. Y entonces los chiquillos dormían en el maletero. Pero el coche, como eran todos caros jóvenes, se transformó en una peña. 3 días tocando charango, guitarra. Realmente era algo maravilloso, desde ese punto de vista. Estos coches, que son unos pocos que quedan, fueron ocupados para el tren del Bicentenario el año 2010, en un recorrido que se hizo entre Vallenar y Domeico, que fue todo un éxito. La gente se vistió a la usanza de la época, 1930 más o menos, 1920, ¿ya? Y recorrieron hasta Domeico, ¿ya? Ida y vuelta, Vallenar, Domeico, Vallenar. Y aquí a la vuelta los esperaban con una banda de música. Fue un espectáculo muy bonito, muy bonito. Si se pudiera hacer un resumen de todo este trabajo, yo diría que para mí el Longino fue algo muy especial. Después de 40 años yo publiqué un libro, El maravilloso viaje del Longino, donde cuento, ahondo más de lo que ya le he contado acerca de este viaje entre Calera y Iquique y de vuelta a Calera. Pero para mí, por lo menos,
Fue un viaje en el cual yo me subí como un niño al tren y volví como un joven. Me cambió la vida totalmente y creo que le tiene que haber cambiado mucho la vida a tantas y tantas personas que ocupaban este tren. Era un tren lento, demoraba 3 días y medio hasta Iquique, tenía un montón de defectos, pero la gente vivía del tren. Muchos pueblos se desarrollaron en torno a la estación, vendían sus productos, los pasajeros iban y venían. Muchos fueron a buscar fortuna al norte, a la salitrera, en este tren. Muchos no volvieron también. ¿Ya? Dio vida durante más de 50 años al norte de Chile. Hoy día es solo un recuerdo que yo he querido perpetuar y entregárselo a ustedes con todo mi cariño.